Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander en la presentación de este libro, Divos, que ha escrito un santanderino, periodista, como es Jesús Ruiz Mantilla, que nos acompaña esta tarde aquí, al cual lo primero que hay que hacer es agradecerle su presencia y el que siempre esté disponible para presentar sus libros en el Ateneo Santanderino, lo cual para nosotros, para el Ateneo, es un orgullo y un placer. Dicho esto, quiero saludar a las personas que nos están viendo a través de la transmisión en directo de esta presentación en la página web del Ateneo de Santander y decir que este acto se enmarca dentro del aula de cultura del diario Montañés, que desde hace ya varios años tiene una intensa colaboración con el Ateneo y hacemos estos actos de manera conjunta. Presentar a Jesús Ruiz Mantilla es fácil porque es muy conocido y porque es un santanderino y por tanto coetáneo y persona a la que hemos tenido la oportunidad de tratar en muchas ocasiones. Pero sí quiero resaltar de él que es uno de estos periodistas que ha conseguido no solamente ser un gran entrevistador y un magnífico crítico y articulista, sino que además ha dado el salto a la literatura y tiene una cantidad de libros que para su edad, que todavía es muy corta, pues realmente impresiona. Empezó publicando libros en 1997 con Los ojos que no ven. Después escribió un libro que dio lugar a una película, Gordo. Siguió con Joe Farinelli, El Capón, con Placer contra Placer, otro libro sobre gastronomía muy interesante. Y de ahí ya hizo dos grandes novelas que tienen además a Santander como escenario: Ahogada en llamas y La cáscara amarga. En el caso de La cáscara amarga, más que Santander, Santoña, pero Cantabria, al fin y al cabo, su tierra. Después, Contar la música, Hotel Transición, Es lo que hay, Al día, Preludio, El encuentro, Papel, y hoy se presenta aquí Divos. Divos es un libro interesantísimo, yo se lo recomiendo, puesto que hace un repaso a través del mundo de la ópera y del gran canto, no solamente con los personajes históricos, sino con muchos personajes del presente que él ha conocido en persona, a los que ha entrevistado y por tanto a los que conoce muy, muy bien. Creo que vamos a tener ahora una conversación con Jesús Ruiz Mantilla, en la que va a intervenir Javier Menéndez Llamazares, crítico literario del diario Montañés, escritor, crítico también deportivo, etcétera, y que ustedes le conocen, sobre todo los habituales del Ateneo, puesto que siempre colabora con nosotros y con el periódico, con el diario Montañés, en estas presentaciones de libros. Así que, Javier, adelante. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, Divos, casi que parece que la palabra lo dice todo, ¿no? Y entrando en el libro, enseguida se pregunta el autor, nuestro querido Jesús, ¿qué es un divo y qué es el divismo? Es una pregunta que se ha hecho a sí mismo muchas veces, pero no solo en primera persona, sino que se la ha ido haciendo privilegios de su oficio a los propios divos o a aquellos que consideramos divos. Ya veremos si ellos mismos se consideran así a sí mismos. Divos, decíamos, un término que según Ruiz Mantilla nace de los dioses, pero acaba teniendo connotaciones muy negativas. Bueno, como soy de la vieja escuela, la EGB, pues fui al diccionario de la RAE y dice divo, diva, del latín divus, divino. En la primera acepción
dicho de un artista del mundo del espectáculo y en especial de un cantante de ópera que goza de fama superlativa. Bueno, luego tiene un montón de siglas, UTC, ST, peyor, que quiere decir utilízase también con sentido peyorativo, ¿no? La segunda acepción, que es un adjetivo poético, quiere decir divino, que se aplicaba a deidades gentilicias, bueno, estas cosas que tiene el diccionario, que parece que fosiliza algunos términos. Y el tercer término, todavía más poético, lo traduce por Dios. Bueno, el diccionario es así, pero parece que hoy día lo que más usamos es otra cosa que se llama Google, a la que también he recurrido, y dice en la primera acepción, artista, en especial cantante de ópera de gran mérito y fama, que sobresale o destaca entre otros. Esa es la primera, porque la segunda dice persona, que es altivo y engreído. No sabemos ahora mismo cuál de las dos acepciones se va a acoger Jesús, que lleva más de 30 años estudiando a los divos. Bueno, además, como cuenta en el libro, no solamente es que los estudiara, sino que de repente se dio cuenta, sin que hubiera un plan premeditado, de que llevaba años y años haciendo esa pregunta, aprovechando las entrevistas que tenía con grandes estrellas de la ópera, para preguntarles por el término, por el divismo, por la actitud, en definitiva, por cuál es la esencia de ese, no sé si es un oficio, si lo podemos considerar así, o es una bendición de los cielos, ¿no? Bueno, de hecho, hacia el final del libro, me van a permitir que se lo adelante, no sé si esto es spoiler o no, pero aparece hasta una definición de divos que da Jesús, ¿no? Que además de llamarles criaturas monumentales, dice que son seres fascinantes, figuras de acero y cristal, capaces de hacer brotar de nosotros placer, lágrimas, delirio y trascendencia. Bueno, es difícil llegar a un oficio, a una capacidad mayor de emocionar a los seres humanos, ¿no? ¿Qué nos cuenta en el libro? Pues esa investigación que va recorriendo, además centrado, bueno, pues en dos partes, ¿no? Que luego repasaremos, divos del futuro, divos del pasado e incluso divos de despacho que no sabíamos que existían y que bueno, pues lo descubrimos leyendo el libro. ¿Por qué sabe tanto Jesús de todo esto? Porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a ver su firma y tomarle por uno de los mayores expertos mundiales, pero si se pone uno a leer el capítulo final, en el que da una nota personal de su propia biografía, se puede quedar completamente alucinado. Yo no sé si me vas a dejar que destripe mucho, pero desde el complejo del impostor hasta, bueno, pues cómo se va acercando a lo que, bueno, pues allá por los años 80 no era más que una afición o ligera afición heredada de su padre, que además, bueno, tenía la excusa de que, según nos cuenta, es hijo de la zarzuela, que ya nos explicarás un poco más de dónde viene esa concepción tan musical. Bueno, pues comienza acercándose al mundo de la música clásica y la ópera con una concepción bastante nueva. De hecho, que debió ser prácticamente sus primeros trabajos, después de haber estado en alerta de becario. En los veranos entra en el país y consigue acercarse a la sección de música, donde por supuesto la crítica estaba completamente copada, pero quedaba la información, las crónicas, las entrevistas, y eso se convertiría en un auténtico filón para él, que sin embargo era un gran aficionado al rock. ¿Qué sucede? Bueno, pues fue una fortuna probablemente no solo para él entrar ahí, sino para los lectores y para la música clásica y la ópera, el que a Jesús se le ocurriese que todo aquello había que modernizarlo de alguna manera, y lo haría buscando darle un aire pop a todo aquello, y enfocar la música de otra manera, quitarle esa pátina que tenía en aquellos años bastante anticuada y que le alejaba mucho de las nuevas generaciones, y ofrecer una manera diferente de acercarse a ella. Y a eso se ha dedicado durante más de 30 años. Bueno, y parece que al final, cuando uno lee que tiene complejo de intruso, se puede quedar casi completamente alucinado, ¿no? Bueno,
yo creo que lo mejor va a ser que vayamos repasando qué nos cuentas en este libro, porque esos 30 años te han servido para conocer muy a fondo la actualidad y esa figura de los divos, que uno, bueno, pues se queda alucinado muchas veces conociendo la intrahistoria que hay detrás de cada personaje. eh, o por ejemplo, que Juan Diego Flórez era un golfillo limeño, o por qué Rolando Villazón, además de la ópera, ha triunfado en la literatura, o bueno, incluso hay opiniones personales que podríamos debatir. Por ejemplo, quién es la mejor absolutamente, que yo creo que lo dejas muy claro cuál es tu opinión. Bueno, estos son los divos del futuro, ¿no? Así a bote pronto pues están Cecilia Bartoli, Juan Diego Flórez, Javier Camarena, Rolando Villazón, bueno, una larguísima lista. Y luego aparecen los divos del pasado. Claro, uno va a pensar que va a rescatar a Farinelli, a que ya dedicaras una novela, pero no, no. Los divos del pasado, bueno, pues empiezan por Ana Netrebko, siguen por Angela Giorgio y terminan por los tres tenores. O sea que me imagino que todo esto te va a suscitar una gran polémica al situar ya en el pasado a ciertas personas, ¿no? Y como decía, finaliza con los divos del despacho, ¿no? Con el rey de Nueva York, Peter Gelt, y con Gerard Mortier, que es bueno, pues un auténtico iconoclasta, como tú le defines, ¿no? Si te parece, yo creo que me gustaría que nos contases cuál es tu visión de los divos, eh, por qué los divinizamos y si realmente, como tú has intentado muchas veces, y es casi una profesión de fe dentro de tu periodismo, hay que bajarles del pedestal y demostrar que también son humanos, porque eso les hace incluso todavía más grandes, ¿no? Bueno, Muchas gracias, Javier, Manuel Ángel. Muchísimas gracias al Ateneo por invitarme. Ya saben que ellos silban y yo vengo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por venir, porque con este tiempo y un viernes no hubiese venido ni yo. Pero bueno, aquí estamos compartiendo este momento del que espero no se arrepentan de haber salido de casa. Es mucha responsabilidad, ¿eh? Es decir, enero, frío, viento, de cara, y aquí yo soltando mi rollo sobre los divos y la ópera. Javier, pues sí, yo me he sentido siempre un impostor en esto. Es decir, es verdad que soy hijo de la zarzuela, mi madre lo sabe, está aquí. Se conocieron mi padre y mi madre haciendo zarzuela en el Teatro Pereda. Y de ahí este libro. Bueno, eran tiempos en los que yo oía cantar esas cosas, bueno, que mi padre era un gran bajo, que mi madre en el coro era la reina, y etcétera. Y que hicieron grandes amigos allí en esa hicieron grandes amigos. Pero a mí me gustaba el rock and roll. O sea, pero sin embargo, aquel sonido de la revoltosa, de Doña Francisquita, de la tabernera del puerto, siempre estaba en casa, ¿no? Y también la ópera, porque mi padre era un fan de Alfredo Kraus. Alfredo Kraus era sagrado. Y bueno, Alfredo Kraus, y lo veíamos porque a veces en la televisión se hacían retransmisiones del liceo y allí estábamos viendo a Kraus de rodillas todos. Y bueno, esto va calando. Al final yo pertenezco a una generación donde manda el eclecticismo, y aunque es verdad que me gustaba el rock and roll y el pop, que es mi generación, yo eso nunca lo abandoné. Mezclaba Pink Floyd con Beethoven con una naturalidad impresionante, ¿no? Y así me he criado. Y bueno, luego entré en el país, efectivamente, y existía la posibilidad de que efectivamente había muchos críticos, pero nadie que se hiciera cargo de una información tan casposa como la del mundo de la música clásica, porque les daba pereza a los periodistas de mi generación entrar ahí. Y
y yo que no sé por qué alguien pensó que yo tenía que, no sé, me habría dicho alguna vez me gusta, yo qué sé, la novena sinfonía, pues que tenía cierta afición. Miguel Mora, Andrés Fernández Rubio y, y Ángeles García me dijeron que porque no quería, si quería hacer información de música clásica. Y dije, por supuesto, yo me las di de experto, di el pego total. Y ahí estuve, ahí me clavé, porque era la oportunidad de trabajar en la sección de cultura del país, cuando yo estaba en otra. Y yo, dije, madre mía, esta es la mía, voy a disimular, ¿no? Pero también voy a estudiar al tiempo, ¿no? Voy a estudiar sin que se note y voy a hacer una especie de carrera autodidacta de lo que es el suficiente conocimiento como para escribir en este periódico de una materia de la que no tengo ni idea, pero de la que tengo que fingir que sé, o que algo sé, o que algún criterio tengo. Y eso lo fue construyendo, aunque cometí algunos errores garrafales. El País es un periódico del que todo el mundo se fija y de donde todo el mundo quiere escribir. Todos los críticos del entorno, todos los cronistas de Madrid me despreciaban y, y bueno, eso me sirvió precisamente para afianzarme. Basta que te ataquen para que tú encima te motives mucho más, ¿no? Lo que Y pasa, bueno, Jesús, es ahí que está. justo en ese momento, Mm. aparte de algún traspiés sin mucha más importancia, sí que te topas nada más llegar con el divismo, con una Sí. rencilla entre dos grandísimos, Mm. cuando Alfredo Kraus va a dar la mano a Plácido. Plácido Domingo Y y se la Plácido, niega, y ¿no? Plácido se la niega, sí. O sea que nada Ahí, más empezar ya viste que aquel mundo no era, ahí ya no me era todo enteré como quién era el parecía. bueno y quién era el malo. Em, sí, empecé haciendo una crónica, no una crónica, era para Tentaciones, fijaros, queríamos hacer un cómic del concurso de canto de Plácido Domingo de Operalia. Y bueno, fue en el Teatro de la Zarzuela y efectivamente fue Kraus con buena intención a intentar acallar aquella querella que había tenido después de haber criticado él al fenómeno de los tres tenores y Plácido le negó el saludo. Y, y me pareció fatal. Eh, y dije, pues es que tío más, no sé, me pareció mal, poco elegante. Bueno, ahí siguió la cosa, yo empecé a hacer información, ya coincidió que entré ahí cuando más o menos se abría el Teatro Real. La primera etapa del Teatro Real fue un desastre para Madrid, un desastre porque empezaron con muy mal pie y era muy jugosa la información, era muy divertido, era muy divertido. Descubrí que era un mundo loco, era un mundo de fanáticos, de seguidores, de gente donde no entraba apenas la lógica, sino la pasión en el público y también y que en medio quedaban esos personajes que yo no sabía muy bien dilucidar, que eran los cantantes. Y a los que me fui acercando, como me fui acercando a los pianistas, a los directores, con con mucha fascinación eh, y efectivamente preguntándoles desde el principio que para ellos qué era el divismo. A mí me obsesionaba eso porque tenía el prejuicio de que el divismo era una cosa despreciable y que todos eran insoportables y que tenían un comportamiento y tal. Luego he llegado a la conclusión, cuanto más les he entrevistado y más he hablado con ellos, que realmente son envidiables en el rigor, en el estudio, en el sacrificio y en una conciencia muy bestia y muy tremenda de la fragilidad que tienen, porque para ellos el instrumento es la voz humana, no es una cosa que cogen y tocan, sino es algo que tienen dentro del cuerpo y que lo tienen que cuidar y si notan. Creo que el divismo en esta época se ha, como digo al principio del libro, es una palabra que tiene, es un arma de doble filo. Encarna lo mejor, lo más sublime y lo peor. El desprecio del término que produce rechazo, ¿no? Pero justo en la ópera es donde creo que se conserva el más noble sentido del término. Y que los que están ahora
tirando del término hacia abajo son los cantantes de pop, son los futbolistas, son las estrellas de cine, que están convirtiéndose en una especie de niños caprichosos y mal educados, donde, bueno, pues se ve que se les ve capaces de cualquier cosa o de cualquier capricho, ¿no? Entonces yo creo que el término está más en esa esfera en el sentido negativo y sin embargo está como una obsesión de ennoblecerlo en el mundo de la ópera. Yo creo que el término divo para un cantante de ópera, yo lo defiendo. Y yo defiendo el divismo. Defiendo que alguien que se planta en un escenario a cantar y traspasar con su sola voz la barrera de 80, de 100 o de 60 músicos, no es normal. O sea, y no debe ser normal. O sea, a mí no hay cosa que más me moleste cuando no me molesta, pero me parece un poco absurdo cuando conocemos a alguien así, a alguien de ese mundo, y dicen, pues es bastante normal. Yo digo, no, no es normal. Y además no tiene que ser normal. No quiero que sea normal. Tiene que ser especial. Tiene que plantarse ahí y atraerme. Tiene que tener el don de fascinarme, de obnubilarme, de que solo me fije en ellos. Así que, bueno, esta es la conclusión a la que he llegado como gran impostor. Sí, me gustaría hacerte una pregunta un poco al hilo de esto que acabas de decir. Bueno, tú has dejado bien claro que para ser cantante de ópera hay que ser especial y además hay que estar por encima de la media de cualquier intérprete que lo intente. Eso, ¿cómo se puede llevar en un momento en el que lo que se está predicando es lo contrario, el igualitarismo, el no sobresalir, el que nadie se quede atrás, que nadie sea menos que otro, y al mismo tiempo, ¿cómo crees tú que se puede enganchar a las nuevas generaciones con la gran música, con la ópera? Difícil, pero a la vez es la gran obsesión de los gestores de ópera. Por eso, en ese apartado de los divos del despacho, me interesaba muchísimo destacar el papel que han jugado en la historia de la ópera contemporánea Gerard Mortier y Peter Gelb en Estados Unidos. Bueno, yo creo que se está fomentando... Bueno, fomentar la igualdad está bien. Lo que pasa que en el mundo del arte todos sabemos que no. Lo que atrae es quien marca la diferencia. Fomentar la igualdad en la sociedad está bien, porque todos tenemos que tener un término básico para luego destacar. Es decir, yo creo, desde mi visión de mi propia ideología como bueno, socialdemócrata que me defino, pues digo, yo creo que si no es tan difícil lo que queremos para el mundo, es decir, bueno, que haya una base igualitaria en la educación y en la sanidad, y que luego cada uno destaque en sus propias posibilidades, ¿no? No que desde que nazcas te traigan a una jungla y te tengas que buscar la vida para ir a un colegio o para que te cuiden en un hospital. Esto es básico. Y estos son los principios, no digamos marxismo, esos son los principios de la Revolución Francesa que, revisando ahora, están en peligro. Desde luego la fraternidad no se ha conseguido nunca, la igualdad queda en entredicho, y la libertad, pues cuidado con ella. Es decir, no hemos avanzado en ese sentido casi, en el sentido de conciencia de que necesitamos eso desde 1789. Y necesitamos eso como base de la sociedad. Ese es el contrato básico para ser una democracia y un país avanzado en el mundo. Bueno, la igualdad es algo sagrado para mí. Y yo la defiendo. Pero en el mundo del arte
tienes que marcar la diferencia, es distinto. Es decir, una vez tú has podido llegar a ser, educarte musicalmente, como pasa con la ópera, bueno, luego destacas. Coincide que yo no he conocido hoy un divo contemporáneo que venga de estratos de la sociedad altos, sino bajos. Es decir, de clases medias bajas o incluso muy bajas. Y esto habla mucho del progreso en los últimos años, ¿no? ¿Cómo traemos al público a los teatros de ópera? Yo creo que si a finales del siglo XX María Callas fue fundamental para hacer un cambio radical en la interpretación, que estuvo basado en que ella simplemente aplicó el método, digamos, Stanislavski, más puro a la interpretación en la ópera, y eso cambió y produjo una nueva fascinación. En el siglo XXI, quienes han llevado a cabo esa revolución han sido quienes han dejado entrar en la ópera a los grandes directores de escena para que se creen espectáculos lo suficientemente atractivos para todo tipo de públicos y para públicos fuera de quienes son entendidos para que acudan a los teatros. Y ahí es como, tirando de ciertos nombres, puedes atraer un público joven a los teatros. Eso es lo que se está intentando en unos teatros con más éxito que otros. Entonces, bueno, yo creo que en eso Mortier fue fundamental. O sea que así como María Callas cambió la ópera a finales del siglo XX, en un sentido, Mortier en el siglo XXI es tan importante como ella, porque desde el despacho impulsa eso como una revolución teatral con un criterio y unas ideas que todavía son absolutamente deslumbrantes. Ajá. Bueno, a lo largo del libro vas desgranando la visión que tenemos de los divos, pero también hay algo que no tenemos normalmente en cuenta, y es que para ser cantante de ópera o un divo así, hay que ser casi un superhombre, ¿no? No solamente tener un privilegio vocal, sino que, como bien dices, son casi atletas porque necesitan una forma física envidiable, son como actores de cine, tienen que tener no solamente una capacidad interpretativa grande, sino incluso un gran magnetismo, pero sin embargo, no se te olvida rescatar una pregunta que le haces a una de las cantantes, que te dice que al final da igual incluso ser guapo si no hay voz, Sí, no hay nada, ¿no? ¿Por qué les pedimos todo eso además de que canten? claro. Bueno, yo creo que ser divo de ópera hoy es más difícil que nunca en la historia. O sea, yo he querido hacer este libro con divos del presente y de los últimos 40, 50 años porque creo que han vivido un proceso de transformación el más difícil que han tenido nunca. Bueno, salvando obviamente contextos de guerras que han sido la destrucción y tal, pero hoy ser divo hay tanta competencia y necesitan tanta preparación. Están tan expuestos por el mundo de las redes sociales, efectivamente, etcétera, que es más difícil destacar que nunca. Y creo que en eso se esmeran muchísimo en especializarse, en perfeccionarse, en competir. Que estamos asistiendo a un auténtico momento, época dorada de la ópera. Y esto contrasta muchas veces en ese mundo porque generalmente se tiende en el mundo de la música y del aficionado a idealizar el pasado. Pero el pasado es mentira, porque es memoria y la memoria nos miente. Nos hace creer que sensaciones que hemos tenido de una felicidad impresionante son mejores que sensaciones que nos transmite ahora el presente. Entonces, no creo que hubiese cantantes hoy en el mundo de la delicadeza y de la belleza, pero también de esa
esa cosa completa que tiene de una gran interpretación teatral, como Juan Diego Flórez. No, es una gozada verlo. Y luego tiene un timbre de voz que no se puede comparar a nada, porque es de nacimiento bellísimo, de la potencia de Javier Camarena. Insisto, son dos personajes que vienen prácticamente Juan Diego del lumpen. No creo que haya habido en la historia una persona con el esmero, con el rigor y con las dotes de Cecilia Bartoli. Me cuesta encontrarla. Me cuesta. Y con ese magnetismo, ese carisma, lo tiene todo. Es un monstruo. Y es una persona excepcional. No creo que haya, no sé, hay auténticos portentos físicos, melódicos, capaces de cambiar de un registro lírico al dramático sin que eso haya destruido su carrera, tal, como Ana Netrebko. Ana Netrebko no le ha destruido su cambio del registro lírico al dramático. Ana Netrebko, la que le puede destruir es Putin. Que eso sí que es un problema para ella. Es decir, el empeñarse en negar que no conoce a ese señor después de haber celebrado sus 50 cumpleaños en el Kremlin. Oye, Ana, no me vaciles. Es decir, pero claro, todos esos elementos también, qué faena, ¿no? Iba a decir qué putada. Pues sí, qué putada. Para ella, porque nos acordamos, hay registros, etc. Pero va en contra de una carrera, de una voz y de un personaje extraordinario, ¿no? Claro, viven en este mundo y este mundo es complicado, complejo. Bueno, leyendo el libro no duda si viven realmente en este mundo o no, porque hay unas declaraciones que entresacamos de Bárbara Hendricks, que te dijo que el mundo de la música clásica es muy cerrado. La gente que se dedica a ello lo hace las 24 horas y desde niños. Cuando se convierten en profesionales no conocen otra cosa y continúan en ese ámbito mucho más hermético que el del teatro, por ejemplo. Muchas veces no comprendo lo poco que les interesa a mis colegas la vida que tienen delante. Es decir, que literalmente viven en su mundo, ¿no? Es un submundo que no está a veces conectado con la realidad. Es un mundo muy cerrado, pero cuando se ven obligados a salir de él, a veces se sorprenden a sí mismos y dicen, pero ¿qué hago yo aquí encerrado? Como le pasó a Javier Camarena en la pandemia, que dejó de cantar 3 meses voluntariamente porque dijo, no quiero cantar, estoy harto de cantar. O sea, había tenido una carrera en muy pocos años, se había convertido en el serio competidor de Juan Diego Flórez en ese aspecto que ellos dominan. Y vino la pandemia, llegó a su casa, se dio cuenta que no estaba viendo crecer a sus hijos y dijo, yo no quiero cantar, no quiero abrir la boca, quiero escuchar a Billie Eilish con mis hijas, con mis hijos. Y eso es lo que hizo. Claro, luego cuando volvió, pues le costó y le cuesta. Claro, la exigencia, la competencia también le rompe muchas veces la voz rápidamente. Le pasó a Villazón, pero a Villazón le salvó la literatura. Le está pasando a Jonas Kaufmann, que ha sido un grandísimo, para mí una de las voces más maravillosas que hay en el presente, pero ha dado últimamente algún paso en falso en su carrera y lo está pagando, pero sigue siendo tremendo. Y qué decir, bueno, me ha pasado al final a Plácido Domingo todo, pero bueno. Bueno, de Plácido hay mucho que hablar porque además has prometido en el libro que vas a abstenerte de seguir hablando o escribiendo sobre él después de publicar estas páginas, ¿no? Bueno, de hecho, yo me he quedado bastante alucinado al descubrir que la de cronista de música clásica es una profesión de alto riesgo, porque no podía sospechar que algunos músicos te enviasen esbirros cuando haces crónicas que no les gustan, ¿no? Bueno, me imagino que poner un titular que dice truño no ayude mucho, ¿no?
a que algún, algún divo esté enamorado de tus crónicas, pero ¿tan arriesgada es esta profesión? O sea, ¿te juegas la vida realmente cada vez que haces No, una hombre, la crónica? vida no, pero el trabajo. Em, sí, antes de que, ¿sabes?, se supiera todo esto de Plácido Domingo, o sea, el caso este en verano, las acusaciones y tal, yo le vi en una actuación en el Teatro Real y titulé efectivamente Truño por parte de Plácido en el Teatro Real. Era un truño, era un horror verlo cantar. em, Giovanna de Arco, eh, una persona que no daba de sí, ¿no? Y que tenía al lado alguna, bueno, lo había visto con Netrebko y hacía lo posible porque tenía vergüenza torera de estar a la altura, pero cuando le ponían a unos cantantes que tampoco le intentaban, sino que se ponían a su nivel, entonces todo era un desastre. Entonces eso me costó directamente la relación no con Plácido, porque Plácido es verdad que siempre, cada vez que me ve, me recuerda desde el principio, ¿por qué escribes esas cosas tan malas de mí a veces, ¿no? Y me manda, es verdad, a su club de fans para decir, pero usted, bueno, no sé qué sé, a mí hay cosas de Plácido que me han gustado muchísimo y hay cosas de Plácido que me han parecido espantosas y yo creo que hace tiempo se tenía que haber retirado, estaríamos no hablando tanto de él, ¿no? Pero no ha sabido ver el momento, no ha sabido entender el momento y ahí estamos. Pero sí que es verdad que yo no soy ahora bienvenido en el Teatro Real por ciertas cosas que he escrito, ¿no? Pero, pero bueno, ¿qué mal me da? Jesús, perdona, has planteado, yo creo que de una manera colateral, un tema que está de mucha actualidad y que además yo creo que es muy interesante, que es este, esta moda o esta corriente de juzgar a los artistas en general, a los cantantes, a los pintores, eh, no por su obra, sino por su biografía y por lo que han hecho. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Chile se está intentando echar abajo la figura de Neruda por su biografía. Estamos viendo ahora el asunto de Picasso. Tú acabas de plantearlo, Plácido Domingo y otros. Es decir, ¿hasta qué punto debemos de separar el artista de la persona o no? No, cuesta. Pero es que la historia está llena de ejemplos de miserables, ¿no? Que son grandes artistas. El más miserable de todos ha sido Richard Wagner. Pero claro, si te pones a escuchar su música, entiendes por qué era tan miserable. Y que precisamente a lo mejor por ser tan miserable, su música es así. Tan transgresora, tan revolucionaria, tan única, el pozo negro, ¿no? Porque hay que entender el mal y la gloria también como lo entendía él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay veces que incluso es hasta bueno. Pero es verdad que quienes están alrededor bueno, pues los lamentan, ¿no? Los sufren. El caso de Plácido es que es otra cosa. No sé. Así, nadie duda que la carrera de Plácido ha sido impresionante, ¿no? Lo que yo dudo es que, siendo esa carrera tan impresionante, ¿por qué te tienes que empeñar en que te reivindiquemos ahora? No, déjalo ya, ¿no? Como el rey. Decir, bueno, pues es algo muy interesante ver ese paralelismo y ver cómo es difícil entender en su caso el tiempo en el que Los viven. que no saben irse a tiempo. Exacto, cuando han sido toda la vida alentados a algo, han vivido en entornos que les han permitido todo y tal, y ahora les dicen que no. Pues tú a un niño le has dejado siempre jugar con una pelota y se la quitas y le dices que no, y el niño no lo entiende.
estos no lo entienden. Hay otros que sí. Hay otros que sí, que se han sabido retirarse a tiempo. ¿Qué es lo que hace que ellos no lo entiendan bien? Pues que a lo mejor no se lo saben explicar alrededor, o a lo mejor es que su inteligencia no da para entender el mundo en el que viven, que yo creo que es lo que pasa con ellos, ¿no? Pero bueno, aún así, el caso de Picasso me enerva y me saca de mis casillas, porque no vamos a discutir ahora quién era Picasso y lo que logró Picasso, es decir, no, poco vamos a discutir, pero eso también siempre se ha contado, que era miserable con las mujeres de su entorno, o que era un tipo especial. Sin embargo, no se pone en duda, es curioso, porque a Dalí no se le pone en duda y era peor. Pero porque era más extravagante. Porque era un gran publicista de sí mismo. Porque hizo un gran trabajo en eso, incluso genial. Era genial en lo que no quería serlo, o en lo que no le importaba. Era genial en el cine, era genial en la literatura, y era genial en el autobombo y en la autopromoción, que es tan moderno. El narcisismo, la gestión del narcisismo. En eso Dalí es un maestro. Y sin embargo en la pintura pues no era tan bueno. O sea, tenía sus cosas, pero no era aquello. A ver, José María me desmiente. Lo podemos discutir luego. Pero era mejor escritor que pintor, creo. Dice que no. Bueno, pues nada. En fin, pues nada, si tú lo dices, son cosas mías. En fin. Lo que sí resulta, Jesús, muy interesante en el capítulo que dedicas a Plácido es cuando destapas esa intención, bueno, da la sensación de que se está trabajando la posteridad y lo hace... Se la ha trabajado desde que nació. Sí, Y la pero- posteridad le está jodiendo. sí, pero él lo quiere hacer, según Es dices muy tú, trágico, es con una terrible. falsa imagen de beato. Ah, sí, eso sí. No. Eh, Bendecido por 5 papas, es así. Sí. Cada vez que viene un papa va a ver a que le bendiga. O sea que realmente lo que estaba vendiendo no es que sea humo, es que es una imagen diametralmente distinta Sí. de la real, ¿no? Sí, eso es lo que... Fíjate que de eso de Wagner no aprendió, porque Wagner sí que trabajaba su lado oscuro. Pero él no, él se ha empeñado en ser santo y no lo es. Es decir, que no pasa nada. Si es mejor que no lo seas y prefiero que no lo seas, ¿no? Porque así entenderé mejor que cantes Otelo. Si eres un santo, no entiendo por qué cantas Otelo tan bien. Si te viene bien, ¿no? Pavarotti no tenía esos problemas. Pero claro, Pavarotti era un superdotado, es decir, es otra cosa. Plácido, ¿no? Plácido es un súper, o sea, es un plusmarquista. Pavarotti, a ver, y tenía una voz, Plácido es un gran trabajador y es un obseso del trabajo. Pero Pavarotti tenía el don innato de la voz. Pasa como con Juan Diego Flórez. O pasa como ese comentario tan tremendo que hacía Carmen Balcells de Gabo y de García Márquez y de Vargas Llosa, que eran sus dos tal. Decía, Gabriel es el genio y Mario es el primero de la clase. Pues esto. Era así, ¿no? Claro, Pavarotti era el genio y Plácido era el primero de la clase. Entonces eso, muy trabajador, muy obsesivo, ¿no? Y Pavarotti llegaba a un sitio, abría la boca, ¡ah! Proyectaba la voz, no se quebraba, todo el mundo se quedaba alucinado y luego se iba a los bambalinas a jugar a las cartas. Es que es insultante eso, ¿no? O sea, cuando tienes eso, es como cuando Cruyff fumaba en los descansos de los partidos, ¿no? Es que unos son otras cosas, son otra cosa, claro. Sin embargo, el que más se acerca en tu libro a la divinidad acaba siendo Plácido porque le llaman Dios, ¿no? En un contexto nada agradable, además. ¿Y cuándo fue eso?
una de las mujeres que le denuncia, o no, que admite Ah, que sí, se sí, había... sí. Sí, es tremendo, ¿no? Era tremendo ver el otro día en el programa Salvados cómo cuando en los testimonios cuando les contaban a ellas, cuando contaban ellas, ¿no? El día que lo conocían, realmente se les iluminaba la cara, ¿no? Sí, tenía ese áurea, ese aura, pero bueno, no sé. Yo, yo creo que ya le llegó el momento de que dejemos de hablar de él. Por eso yo lo que digo en este libro es que quiero dejar de hablar de él para no tener que hablar de estas cosas tan bestiales, ¿no? Que están pero realmente hasta para su caída ha tenido que ser grande. O sea, ha tenido que montar una historia bueno, ha sido enorme en activo y ahora para caer también tiene que ser tan grande, ¿no? Me gustaría preguntarte una cosa, Jesús. En este libro tú narras la vida y tu opinión de muchos cantantes que han muerto y que tú no les has llegado a conocer personalmente, pero sí de muchos, tanto masculinos como femeninos, a los que has conocido personalmente, a los que has entrevistado. La pregunta es no cuál te parece el mejor cantante, sino el que en la distancia corta más te ha impresionado. No, no, este libro justo habla de muchos cantantes de la historia y tal, pero no se dedica. Todos los capítulos están dedicados a gente con la que yo he tratado. Por eso Sí. digo, Entonces, bueno, a mí la Bartoli me parece fascinante. La Cecilia Bartoli me parece una lección y una inspiración. Berganza me parecía genial. ¿Sabes? Un momento con Berganza era reírse de todo. Era quitarle toda la pátina y todo y ser radicalmente humano y provocador, ¿no? Era un personaje, era fuego puro. Bueno, no sé qué más. Sí, bueno, es que todos los que están ahí están por algo. O sea, he entrevistado a muchos más cantantes, pero no están por algo. O sea, están los que me han fascinado. Me gusta muchísimo Jaruski, me atrae mucho Orlinsky, este joven que tiene apenas 30 años, es un contratenor espectacular, que parece un Miguel Ángel. Es decir, es una cosa que, eso sí, tú lo ves en una escena y dices, madre mía, ¿qué es esto? Me gusta muchísimo, bueno, me fascinaba Pavarotti, me fascinaba, aunque tuve el encuentro tan dramático con él al final de su carrera, cuando se me durmió encima de la mesa, ¿no? Y fue un momento terrible para mí y que luego supe aprovechar periodísticamente como buena rata, que es cada uno del oficio. Es decir, ha pasado algo insólito, se te ha dormido encima, no lo disimules, cuéntalo. Es tu historia, no la de él. Que se hubiese quedado despierto. Pero se durmió, tuve la suerte que se durmió. Y yo salí de esa casa diciendo, ¿qué hago? Menos mal que estaba Carlos Boyero cerca y pude compartir eso con él. Y cuando le conté la historia, se empezó a reír y dije, esto es lo que hay que contar. No, él no me ha dicho nada, pero yo puedo contarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pero claro, yo ahora escucho a Pavarotti y flipo. Me parece espectacular. O sea y bueno, Kraus sí, pero Kraus no lo pude entrevistar nunca. Esa es mi espinita. Pero sí me gusta oír historias de Kraus, a la gente que cuenta historias de Kraus. Y me gusta ver cómo Camarena y cómo Juan Diego Flórez, para ellos la inspiración es Alfredo Kraus, no es otro. Todo esto. ¿Y has dejado a alguien fuera voluntariamente? No, he dejado gente de la que no tenía material interesante. No voluntariamente, sino porque no había mucho que contar, ¿no? O sea, pero luego me han seguido, luego he añadido, por ejemplo, tuve la suerte de conocer este verano a Sandra Radvanovsky, no pronunciaré bien su nombre, y que me encanta como
como artista y como soprano y la incluí rápidamente, ¿no? O sea que, bueno, este libro ha ido construyéndose y han ido sumándose más que restando. Bueno, hablabas de Cecilia Bartoli. A mí me resultó interesantísima su opinión sobre lo sucedido con Salieri, ¿no? A partir de la famosa película de Amadeus. Sí. Cómo algo, digamos, tangencial al mundo de la música puede afectar de tal manera, ¿no? O sea, una película. Sí, una película te puede destruir, ¿no? Porque queda en el imaginario popular, ¿no? Y claro, tuvo tanto éxito esa película, fue Amadeus, un fenómeno. No fue una película, fue un fenómeno, es que está muy bien hecha. Y bueno, la historia que tenemos de Salieri es que es el secundón, ¿qué tal? Pero es que también, es que lo fue. La poca suerte que tuvo Salieri cara a la historia es haber coincidido con Mozart. Si Mozart no hubiera existido, Salieri estaría entre nosotros, entre los grandes. Pero claro, él ha quedado disminuido para la historia por el influjo de quien tuvo delante. Pero sabía tanto y era tan sabio y tan entendía también el talento que de eso se dio cuenta rápido. Decir, bueno, es que este tío me va a hundir, ¿no? Pero aún así trabajó, se esmeró, hizo una música extraordinaria que Bartoli ha querido reivindicar, ¿no? Lo malo es que solo Bartoli, por lo que cuenta, porque no se le ha vuelto Sí, a llevar a escena nunca porque el más, ¿no? influjo de esa película ha sido mortal la perspectiva histórica para él. Sí. Bueno, a lo largo del libro no solamente hablan los divos, sino vas dando muchas pinceladas de nuestra historia cultural y de algo que me resultó muy llamativo, y es cuando hablas del carácter del público madrileño, que es insobornable. Además, no solamente en lo musical, sino que lo llevas a otros ámbitos, ¿no? ¿Qué pasa en Sí. Madrid? El público madrileño es único, es una cosa, tiene un carácter, hay que entenderlo muy bien. Al público madrileño se entiende muy bien cuando vas a la Plaza de Toros de las Ventas o vas hoy al Wanda Metropolitano. Es pasional y visceral y se le entiende muy bien también en el Teatro Real. A veces en el auditorio, no tanto, pero en el Teatro Real sí. En el Teatro Real vibra. Se ve los partidarios y los defensores y no puedes cometer un error. Hay una exigencia exquisita que yo creo que viene del ámbito de la tauromaquia. No pasan una. Entonces es muy curioso entender eso. Es muy curioso. Tiene mucho carácter el público. Y tiene mucho carácter y es muy... No le puedes vender una moto fácil. Es complicado. Ahora en el Real se diluye un poquito, pero en otros ámbitos, al principio, cuando había aficionados muy puros y tal, era muy... A ver cómo están hoy. Y yo he visto pitar, he visto insultar, he visto, bueno, montar escándalos en la puerta. Son pachales de comer aparte. Y en ese submundo tan particular llega un chaval que, según dices en el libro, quiere hacerse el enterado y empieza a repartir y a dar estopa por arriba y por abajo. ¿Cómo sobrevives? Porque, claro, no has sido un crítico, cuando has hecho crítica, o un cronista amigable o que hayas sido colaboracionista con los artistas, sino que cuando lo han hecho mal, lo has cantado. Es decir, que más de uno te pondría Sí, la cruz como Plácido, pero... yo no soy crítico, tengo esa suerte. Yo soy un cronista musical, es distinto. No me considero crítico ni... Yo soy un periodista en el amplio sentido y cronista, como... Eso me da mucha libertad, pero me da libertad y yo creo que en este ámbito es importante eso, porque los críticos dentro del mundo de la música clásica están muy encapsulados en la musicología. No saben salir de ahí. Y en un medio de información general, mi obsesión, y ahora, es
que se conecte el pasado con el presente. Es decir, que Verdi, que Verdi, que Wagner, que Mozart nos hagan entender el mundo de hoy. Que es lo que... tal. Y los críticos a veces no saben hacer eso. Pero los cronistas, yo como cronista me obsesiono con eso. Yo quiero entender en lo que me están contando de una obra de arte de una época remota, cómo reverbera o cómo entiendo o cómo puedo conectar eso con el presente. Entonces, eso me obsesiona mucho. Entonces, cuando veo algo antiguo, desfasado, tal, me pongo de muy mal humor y lo creo inútil. Creo que es o sea, no es una pieza de museo. La ópera es un arte vivo. Entonces, bueno, eso en eso me centro mucho. Me centro mucho y creo que es mi deber. Precisamente para traer o para poder explicar a gente joven qué pueden encontrar allí que les explique el mundo, ¿no? Y eso yo creo que es importante, es interesante. Pero no sé si le he respondido a la pregunta. No, sí, que sí he sido muy bestia con... Lo que te quería preguntar bueno, es sí, luego en la el manera de apoyo que contar, tenías sí, después luego en la en manera el de contar, periódico. en la manera de contar, creo que había que cambiar. O sea, yo entré a hacer crónica musical cuando creía que aquello era una antiguaya hecha por gente bastante casposa. Entonces, creo que había que cambiar radicalmente la manera de contar, incorporar una perspectiva pop o de cultura popular a un mundo demasiado elitista. Y eso claro, es lo que a los críticos de toda la vida les llevaban los demonios. Cómo este niñato va a venir aquí a contarnos que, ¿sabes? Que Pavarotti se duerme, que, que a uno le gusta, yo qué sé, la tortilla de patatas y lo que le tiene que gustar es realmente levitar en las nubes al son de coros de Bach. No, le gusta la tortilla de patata y si no le come tortilla de patata a lo mejor se cabrea y no canta bien. Pues esta es la razón. Y es que es así. Yo no quería ser pedante, yo quería ser pedestre. O sea, yo no quería, sino prefería ser pedestre a pedante. La pedantería me llevaba a los demonios, ¿no? Muy bien, pues si te parece, vamos a dar paso al público Claro. para que también pueda preguntar y podamos hacer esto un poco más interactivo. Sí, claro. Por tanto, quien quiera hacer alguna pregunta, por favor, que haga una señal, le pasaremos el micrófono. Mientras aparece alguien que rompa el fuego, no veo muchas manos. Sí, ahí hay. Sí. Adelante, sí. Gracias. Perdona, quería decir que en este intermedio saludar a la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, Muchas gracias, que ha llegado y que estamos encantados que nos acompañe aquí en esta tarde en el Ateneo. Ha llegado a tiempo. Claro. Gracias. Quería hacer una pregunta sobre el público. El público de ópera y el público de orquesta, de recital. ¿Son públicos diferentes? Yo conozco mucha gente a la que no le gusta. ¿Son diferentes aquí o no? Y en otros países también o tampoco. Es más calmado el músico de los recitales, del sinfónico, más, no sé, más templado. La música de la ópera puede ser muy de pros y contras y de seguir de partidarios y detractores, ¿no? Entonces van a veces con una especie de idea preconcebida de este la va a cagar. Y cuando la cague le pito y le pateo. Y están ahí con el cuchillo entre los dientes ahí. A ver si... en otros ámbitos es más difícil también los aspectos de la música también, es decir, el concepto del espectáculo es más, digamos, está más
encerrado en una, digamos, ceremonia de aplausos, que puedes aplaudir y tal. En la ópera puedes levantarte y es más libre, ¿no? Puedes expresar más libremente tus opiniones. Y bueno, es curioso, sí. Es distinto. Es un público distinto. Incluso cuando es el mismo, se comporta de otra manera en la ópera. La ópera tiene un componente pasional muy importante. Y está bien que sea así, ¿eh? Porque, bueno, yo conozco unas cuantas personas que son aficionadas a la música clásica, que no incluyen la ópera ahí, no porque no sea clásico, quiero decir, que no es que no desprecien, pero no aprecian la ópera. No, yo la ópera... Sí, no, es que es muy distinto. Son públicos distintos, por lo menos aquí bastante, Sí, bueno, hace años que no hay ópera. Es distinto, son ámbitos distintos. Por eso yo también diferencié, o sea, quise hacer un libro sobre la ópera y un libro sobre la música clásica. Es distinto. Tiene mucho que ver, obviamente, pero es distinto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, decirles que ahora, cuando terminemos esta presentación, Jesús firmará ejemplares, están vendiendo el libro en la entrada, y firmará ejemplares a todas aquellas personas que quieran llevarse el libro dedicado. Sí. Un segundo. Sí, perdón. Sí, porque para las personas que lo están viendo a través de la página web, Sí, no lo oyen. el micrófono. Sí, una pregunta. ¿Vale todo con tal de que el público vaya a ver ópera? Me refiero a la dirección de escena de estos últimos años. ¿Vale, por ejemplo, montar un Rigoletto en un casino? Por supuesto que vale, si está bien hecho. Está bien hecho. Claro, es que Bueno, también... ya sé que hay que llevar a la gente al espectáculo, pero yo llegué a leer que cuando cantaba Di Stefano del Mónaco, Freni, no hacía falta, con una tela pintada sobraba. Creo. No Bueno, yo creo, claro, es que el mundo, o sea, el mundo del espectáculo se ha vuelto más complejo. Entonces no crees que no vas a quedar satisfecho con cualquier espectáculo. Pero hoy también tú vas a un recital de Juan Diego Flórez y te vale él con el piano. Son contextos distintos, pero sí que es muy atractivo el papel de ciertos directores de escena. Es decir, no puedes colgar a un cantante de una cuerda y que cante un aria. Vale, bien, pero eso sí, puede ser que no, pero también es verdad que los cantantes pueden decir, oye, mira, esto no lo voy a hacer, ¿sabes? Que pasa mucho y que tienen el poder de hacerlo y tal. Pero hay veces que se discuten escenografías y direcciones de escena con las que no estoy de acuerdo en la discusión. Porque es verdad que ellos también nos tienen que ayudar a comprender el mundo de hoy. Y hay que ver que las interpretaciones de los espectáculos, es decir, lo mismo pasado en el teatro, nunca siempre, o sea, siempre han mutado con el tiempo. Y ahí cabe la imaginación y la capacidad de saber conectar el pasado con el presente. Yo estoy muy a favor de ciertas cosas, es decir, que no me extrañan. Me extrañaría ver una cosa de espadachines, eso digo, pues, ¿qué es esto? ¿No? O sea, prefiero que salgan vestidos de negro y que canten y que me digan. La música lo puede todo al final. La música todo lo puede. Entonces, es una convención que es fácil de vencer porque la música al final, si es buena, si está bien hecha, lo puede todo. Dicho esto, es muy difícil que yo encuentre una ópera completa que me guste. Cuando veo la ópera, no voy con el ánimo de me va a gustar todo, porque es imposible. Pues a veces solo me gusta un cantante, a veces solo me gusta el coro, a veces solo me gusta la orquesta y 3 cantantes. Otras veces me horroriza la dirección de escena, pero otras veces me fascina la dirección de escena y mataría a todos los cantantes. No sé, es un espectáculo tan completo que yo en mi vida a lo mejor he visto 10 óperas.
que digo, todo. Y voy con el ánimo, cada vez que voy a la ópera voy con el ánimo de encontrar eso, pero sé que muy pocas veces lo voy a conseguir. Pero bueno, o sea, me he acostumbrado y ya me disfruto con la poquita cosa que pueda llevarme, ¿no? Que está bien. Sí, Jesús. Bueno, has dicho que la ópera es un arte vivo. Eso significa que estás en contra de una concepción museística del género operístico, ¿no? Y bueno, creo que ya has contestado bastante a este señor que dice que si vale todo para atraer al público. Yo creo que es al revés. Es decir, el público de la ópera es bastante conservador y generalmente le espantan las puestas en escena que son más innovadoras. Y yo creo que, bueno, una de las columnas del espectáculo operístico es la puesta en escena, la otra columna es la música, claro. Y en no sé, en el último medio siglo, quizás más, en unos últimos 70 años, la ópera se ha revitalizado justamente por el trabajo de los directores de escena, que han buscado otras maneras de enfrentarse a la ópera y bueno, es totalmente lícito lo que hacen y sigo pensando que el público generalmente le suele rechazar, bueno, hay ejemplos, y en cambio yo creo que es más de los divos de despacho el mérito de que haya directores de escena que se atrevan con otras puestas, ¿no? No sé qué te parece todo eso. Sí, eso es lo que justamente trata de contar pues, en el apartado de los vídeos del despacho y con la labor de Mortier, que en eso lo que fue fundamental. Es decir, que la ópera hoy es un gran espectáculo gracias a que Mortier dijo, no, el poder lo van a tener a partir de ahora estos señores que van a ayudarnos a entender mejor. El poder estaba en manos de los cantantes o de los directores musicales cuando él llegó y lo destrozó. Destrozó ese status quo. Y fue importante y fue fundamental para que la ópera sea hoy un gran espectáculo moderno. Estoy radicalmente en contra de la ópera como una concepción museística, me pone de los nervios. O sea, yo no quiero ir a ver ahí oropeles ni espadas cuando veo un Otelo, no. Quiero una concepción imaginativa que me haga entender mejor el alma que hay dentro, que se esconde de todo eso. Y eso hay auténticos poetas de la escena. Y eso es un placer estético verlo, muchas veces. Yo he visto espectáculos que no me olvido porque he visto poesía dentro de la escena. Del movimiento de los elementos que hay escénicos, ¿no? Y eso es un placer, eso es un avance. Entender que ellos tenían que dar un impulso dentro de la escena para hacer un espectáculo del siglo XXI. Esto fue lo que salvó el género. O sea, los propios cantantes deberían reconocerlo y lo reconocen. Hoy en día las generaciones lo reconocen. Aquello ya se acabó, ya nadie discute eso. Pues y el público también, yo creo que lo entiende. O sea, lo entiende bien y quiere ver grandes espectáculos en este sentido. Muy bien, pues parece que estamos llegando al final. No quiero terminar este acto sin saludar también, como he saludado antes a la alcaldesa de Santander, a José María Mazón, diputado del PRC en las Cortes Españolas, que nos acompaña esta tarde, al cual será siempre bienvenido a este Ateneo. Ahora decirles que Jesús Ruiz Mantilla estará encantado de firmar ejemplares. Pondremos aquí una mesa y podrán pasar para llevarse el libro dedicado por su autor. Y agradecerles, como no, su presencia esta tarde aquí, tanto en nombre del Ateneo como del Aula de Cultura del Diario Montañés. Muchísimas gracias. Arriba.